El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 5. Introducción. En busca del ser. 4. El ser de Perapi. Así, renunciando a la primacía del conocimiento, hemos descubierto lo relativo a la actividad del que actúa y a la existencia del que padece. Esto implica que la pasividad no puede atañer al mismo ser del existente pasivo. Es una relación de un ser con otro ser, y no de un ser con una nada. Es imposible que el percipere afecte de ser al perceptum, pues, para ser afectado, el perceptum necesitaría ser ya dado en cierta manera, y por lo tanto existir antes de haber recibido el ser. Puede concebirse una creación, a condición de que el ser creado se asuma, se arranque al creador para cerrarse inmediatamente en sí y asumir su ser. En este sentido, cabe decir que un libro existe contra su autor. Pero si el acto de creación ha de continuarse indefinidamente, si el ser creado está sostenido hasta en sus más ínfimas partes, si carece de independencia propia, si no es en sí mismo sino pura nada, entonces la criatura no se distingue en modo alguno de su creador y se reabsorbe en él. Se trata de una falsa trascendencia, y el creador no puede tener ni siquiera la ilusión de salir de su subjetividad. Por otra parte, la pasividad del paciente exige una igual pasividad en el agente. Es lo que expresa el principio de acción y reacción, justamente porque se puede destrozar, estrechar, cortar nuestra mano. Puede nuestra mano destrozar, cortar, estrechar. ¿Qué parte de pasividad puede asignarse a la percepción, al conocimiento? Ambas son pura actividad, pura espontaneidad, justamente porque es espontaneidad pura, porque nada puede morder en ella. La conciencia no puede actuar sobre nada. Así, el esse est percipi exigiría que la conciencia, pura espontaneidad que no puede actuar sobre nada, diera el ser a una nada trascendente, conservándole su nada de ser. Absurdo total. Husserl intentó salvar estas objeciones introduciendo la pasividad en la noesis. Es la ile o flujo puro de lo vivido y materia de las síntesis pasivas. Pero no hizo sino añadir una dificultad suplementaria a las que hemos mencionado. En efecto, se reintroducen así esos datos neutros cuya imposibilidad acabamos de mostrar. Sin duda, no son contenidos de conciencia, pero no resultan por ello más inteligibles. La ile, efectivamente, no podría ser conciencia, sino se desvanecería en traslucidez y no podría ofrecer esa base impresional y resistente que debe ser trascendida hacia el objeto. Pero, si no pertenece a la conciencia, ¿de dónde toma su ser y su opacidad? ¿Cómo puede conservar a la vez la resistencia opaca de las cosas y la subjetividad del pensamiento? Su ese no puede venirle de un percipi, puesto que ella misma no es percibida, puesto que la conciencia la trasciende hacia los objetos. Pero si lo toma de sí misma, estamos de nuevo ante el problema insoluble de la relación de la conciencia con existentes independientes de ella. Y aun cuando se considera a Husserl que hay en la noesis un estrato hilético, no sería concebible cómo la conciencia puede trascender esa subjetividad hacia la objetividad. Al adjudicar a la ile las características de la cosa y las de la conciencia, Husserl creyó facilitar el paso de la una a la otra, pero no logró sino crear un ser híbrido que la conciencia rechaza y que tampoco podría formar parte del mundo. Pero además, según hemos visto, el percipi implica que la ley del ser del perceptum es la relatividad. ¿Puede concebirse que el ser de lo conocido sea relativo al conocimiento? ¿Puede significar la relatividad de ser para un existente, sino que este existente tiene su ser en otro distinto de sí mismo, es decir, en un existente que él no es? Por cierto, no sería inconcebible que un ser fuera exterior a sí mismo, entendiendo por ello que este ser fuera su propia exterioridad. Pero no es este el caso aquí. El ser percibido está ante la conciencia. Esta no puede alcanzarlo, ni él puede penetrarla.
y, como está separado de ella, existe separado de su propia existencia. De nada serviría hacer de algo real, a la manera de Husserl. Aún a título de irreal es necesario que exista. Así, las dos determinaciones de relatividad y pasividad, que pueden referirse a maneras de ser, no pueden de modo alguno aplicarse al ser mismo. El S del fenómeno no puede ser su percipi. El ser transfenoménico de la conciencia no puede fundar el ser transfenoménico del fenómeno. Se ve el error de los fenomenistas, por haber reducido a justo título el objeto a la serie articulada de sus apariciones. Creyeron haber reducido su ser a la sucesión de sus maneras de ser, y por ello lo explicaron por conceptos que no pueden aplicarse sino a maneras de ser, pues designan relaciones entre una pluralidad de seres ya existentes.